Solo voy a abrir el libro. Ingeniero, disculpe. Sí, ¿quién habla? Fíjese que no sé qué pasó con mi Classroom, que se me desasignó su curso. No sé si me puede volver a enviar el código. Ah, está bien, Jonathan. ¿Qué pasó? Lo sacó. No sé, algún error cometí y me sacó del plano. Bien, ahí está. Ahí está el código de clave. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. El último día estuvimos trabajando la parte de teoremas acerca de límites. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces les mencionaba yo cuando estábamos trabajando esta parte de los teoremas de límites, que bueno, pues previo a eso habíamos estado trabajando, previo a eso habíamos estado trabajando en la parte de la noción intuitiva de un límite, en donde en esa noción intuitiva pues definimos la notación que se utiliza cuando nosotros nombramos un límite. Esta notación que aparece aquí, ¿no? El límite cuando tiende a de una función va a ser igual a un valor de L, siempre y cuando nosotros pues establezcamos que los límites unilaterales sean iguales. Y vimos algunas gráficas, eso lo observamos en esta parte de acá, ¿ve? Cuando definíamos un límite, el límite cuando x tiende a -2 de la función por el lado izquierdo nos va a dar 4, y el límite cuando x tiende a 2 de una función por el lado derecho me va a dar también 4. Cuando los límites unilaterales existen, entonces yo concluyo de que efectivamente el límite existe.
Bien, pero venir y trabajar de forma intuitiva o de manera unilateral, pues no resulta ser muy práctico a la hora de venir y trabajar el tema de los límites. Entonces, pues definimos que hay teoremas que nos permiten conocer si el límite de una función existe o no. Y bueno, pues vimos los teoremas. Ahí está el límite cuando x tiende a un número a de una constante, pues el resultado va a ser igual a la constante, porque simplemente yo no puedo sustituir un valor numérico en otro valor numérico. Entonces, ahí ese es el primer límite. Luego dice el límite cuando x tiende a de una constante, ahí sí. X va a tender a un número, por ejemplo, x tiende a 5 de una función que es igual a x, entonces mi valor, mi respuesta al límite va a ser 5, porque yo puedo sustituir ese valor numérico dentro de la variable. Y ese es prácticamente el paso básico para resolver cualquier límite. De ahí en adelante yo puedo venir y, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de una constante que multiplica una función, pues yo puedo sacar la constante y evaluar el valor a la que tiende la variable cada vez que aparezca la variable en la función. Eso es en términos generales lo que significa. Voy a evaluar en una función el valor que me dice que tiene la constante y luego pues obedezco si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, si es una división, atendiendo también a los límites porque, bueno, pues los límites están definidos para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Aunque les decía yo la vez pasada, los límites en su definición, así como teoremas, son bien formales. Son bien formales a la hora de venir y, por ejemplo, encontrar, así como acá, miren, evalúe el límite cuando x tiende a 5 de 10x más 7. Entonces, según lo que les estaba planteando yo hace un ratito, cada vez que aparece una constante, pues yo voy a sustituir el valor numérico. O sea que yo puedo venir y decir aquí, el límite cuando x tiende a 5 de la función 10x más 7, pues cada vez que aparezca x, yo voy a sustituir el 5. O sea, me quedaría 10 por 5, 50, más 7 es 57. Y es efectivamente el resultado que me da aquí. El límite cuando x tiende a 5 de esta función existe y es igual a 57. Solo que para poder encontrarlo aquí en el libro se van con toda la formalidad de cada uno de los teoremas. Por ejemplo, el teorema de la suma dice, bueno, yo voy a tener una expresión que va a estar conformada por dos funciones, entonces aquí cada término lo toman como una función. Digamos, 10x lo toman como f de x y 7 lo toman como g de x. Aquí, ¿no? Y esto es aplicable para un más o para un menos. Entonces, ¿qué? Distribuyen el límite para el primer término que es considerado la función f de x y también distribuyen el límite para el segundo término que es la función g de x. Aquí, miren. Límite cuando x tiende a 5 de 10x más 7, entonces distribuyen el límite para el 10x y distribuyen el límite para el 7. Ambos están sumando. Bueno, esa es la aplicación de el teorema de la suma. Pero dentro del teorema de la suma vemos de que hay una constante que multiplica una variable. Entonces ahí lo interpretan como que una constante multiplica una función. Y esa constante sale del límite. Y luego evalúan el 5 cada vez que aparezca la variable. Entonces me va a quedar 10 por 5. Y aquí es la aplicación del teorema número 1. ¿no? Una constante que quiero meter dentro de otra constante, simplemente no puedo. Y me queda el valor de la constante que conforma la función. Igual me da el mismo 57. O sea,
Los teoremas de límites me dan esa formalidad, pero yo puedo venir y puedo, no llamemos saltarme no digamos saltarme, sino que poder venir y hacer esto de una manera más práctica para poder resolver la existencia o no de un límite, porque al final de cuentas eso es lo que queremos saber, si el límite existe o no. Miren, si es una potencia, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces meten el límite para la función, luego calculan el límite, luego de que calculan el límite, entonces elevan ese límite a la potencia que se está indicando. Ejemplo, límite cuando x tiende a 10 de x al cubo. Es como decir, bueno, voy a meter esta 10 en esta x y luego lo elevo al cubo. Límite cuando x tiende a 4 de 5 dividido x al cuadrado, pues meto el 4 donde está la x, me quedaría 5 elevado, 5 dividido 16. O sea, solo es una sustitución del valor que me indican a la cual tiende el límite para poder venir y sustituir en la función cada vez que aparezca la variable. Y luego, pero, ya sea si me indica que se está sumando, que se está restando, que se está dividiendo la función, pues yo lo hago, pero ya con los valores sustituidos. Por ejemplo, aquí miren, límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6. La definición de los teoremas diría que yo voy a distribuir el límite para el x cuadrado, para el menos 5x y para el más 6. Y luego dentro del menos 5x identificar ese 5 como una constante que debe de salir, así como acá. Aquí la propuesta sería que este 5 saliera del límite y luego multiplicar. Sin embargo, ustedes podrían haber hecho esto sustituyendo de una vez. 3 al cuadrado 9 menos 5 por 3, 15. Entonces 9 menos 15 me va a dar menos 6 más 6 igual a 0. O sea, esto de venir y trabajar los límites en realidad es algo bien sencillo. ¿Cuándo? Pues a mí me dicen, por ejemplo, que hay una potencia, límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1 elevado a la 10, entonces sustituyo el 1 cada vez que aparezca una x, me quedaría entonces 3 por 1, 3, menos 1, 2, 2 elevado a la 10, lo puedo dejar como respuesta o simplemente desarrollarlo en la calculadora. Límites de funciones polinomiales son las que nos expresan la suma y resta. En límite de una función que es fraccionaria, o sea, una función racional, pues lo primero que debo de ver es de que en el denominador, a la hora de hacer la sustitución, no se me convierta en 0 el denominador, porque es una condicionante que yo tengo que considerar cada vez de que trabajo una expresión algebraica, pero de forma racional, o sea, escrita en forma de fracción. Siempre que yo tenga una expresión algebraica o una función, digamos, algebraica, una función racional, siempre tengo que decir, bueno, pero si x no vale tanto, si x no vale el número que hace 0, el denominador. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, si nosotros evaluamos aquí el límite, evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x menos 4 dividido dentro de 8x cuadrado más 2x menos 2. Entonces vengo y digo, bueno, como x vale menos 1, 3 por menos 1 me da menos 3, menos 4 me da menos 7. Este menos 7 que aparece aquí. Ahora voy a evaluar el menos 1 cuando x, perdón, el menos 1
en cada una de las x que está en el denominador. Me quedaría menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. Por 8, 8. Más, dice. 2 por menos 1 me da menos 2. 8 menos 2 me va a dar 6. Y 6 menos estos 2 que están acá me va a dar 4. Ese es el 7/4 que está aquí. Y recordemos de que el 7 era negativo. Entonces, yo concluyo de que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función 3x menos 4 dividido 8x cuadrado más 2x menos 2 existe y es igual a menos 7/4. Eso es lo importante que yo debo de venir y comprender y concluir a la hora de dar una respuesta. Permítanme, les voy a proyectar. Entonces, lo importante de esto es... Lo importante de esto es que, por ejemplo, cuando yo vengo y me piden evaluar un límite, poder representar mi respuesta e indicar si el límite en realidad existe o no. Entonces, de ese ejercicio que aparece ahí, el límite cuando x tiende a menos 1. De una función. Ahí puedo poner yo f de x, pero siempre sé que va a ser una función y en este caso la función es 3x menos 4 dividido dentro de 8x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, pues lo que hago es la sustitución, ¿verdad? Y normalmente la sustitución la voy a trabajar siempre primero en el denominador, porque voy a verificar si menos 1, si cuando x vale menos 1, este denominador no se hace 0. Porque si el denominador se hace 0, entonces ahí sí tengo un problemita, porque la división dentro de 0 no está definida. Entonces, eso ya me da una pauta como para poder decir, bueno, si el denominador se hizo 0, ahí no existe límite. Porque la división dentro de 0, pues no está definida, no existe. Entonces, si esa es la primera observación que hago, pues antes de venir y concluir que no exista, tengo que venir y tratar de agotar cualquier procedimiento algebraico que me permita cambiarle la forma a la función y entonces determinar si en realidad el límite existe o no. Si luego de que yo hago una modificación algebraica que normalmente va encaminada a una factorización o al desarrollo de un producto notable, si luego de factorar o de desarrollar un producto y hacer las respectivas eliminaciones, sigue no existiendo el límite o el denominador sigue convirtiéndose en 0, entonces ahí sí yo puedo decir el límite no existe. Pero de primas a primeras no. En la primera sustitución no puedo venir y ser concluyente en mi respuesta, en decir el límite no existe. Tengo que venir y agotar la parte del operativo algebraica para cambiarle forma, y si una vez cambiada la forma el límite no sigue existiendo, entonces ahí sí ya concluyo bien que el límite no existe. Bien, entonces para este ejercicio pues lo que tenían que hacer era el límite cuando x tiende a menos 1, entonces ponen 3 por menos 1 menos 4 dividido 8 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2. Ahí está. Pero lo primero en hacer es esto. Eso es lo primero que tienen que hacer. Verificar que su denominador no sea 0.
Entonces, ustedes vienen y dicen límite cuando x tiende a -1 de esta función. Bueno, voy con mi denominador primero. Incluso lo pueden escribir así, como f de x, o si quieren copian la función, va a ser igual a 8 por -1 al cuadrado me va a dar 8, más 2 por -1, eso me da 6. 6 menos 2, pues me va a dar 4. En este momento digo, bueno, aquí no hay ningún problema. ¿Qué límite va a existir? 4. Incluso si arriba sale 0, no importa. Incluso si arriba sale 0, no importa porque 0 dividido dentro de un número, eso sí está definido, es igual a 0. Lo que no puede ocurrir es de que de repente a la hora de evaluar el número, el cual tiende la variable, me salga 0 y yo concluya así de primas a primeras, como decía, bueno, entonces el límite no existe. No nos conformemos solo con eso. Tratemos de ver y de comprobar si efectivamente el límite no existe. 3 por -1, menos 3, menos 4, menos 7. Entonces ese menos 7 lo dejo así, como el signo de todo el término. Bien. Vamos a ver si encontramos aquí entonces. Aquí está algo de lo que les decía, ¿no? Evalúe el límite de la función. Evalúe el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 dividido x cuadrado más x menos 2. Muy bien. Entonces me está pidiendo que determine si existe el límite. Que evalúe el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 dividido x cuadrado más x menos 2. Bueno, entonces los teoremas en términos generales lo que me dicen es de que debo de sustituir ese 1 cada vez que aparezca una x en la función. Y eso significa entonces que me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos 1. Miren, eso va a ser 0, pero eso no es ningún problema, porque 0 sí puede quedar en el numerador, pero en el denominador no. 1 al cuadrado más 1 menos 2. Entonces, si ustedes vienen y hacen esa evaluación, pues les quedaría mejor si no copian eso ahorita. Límite cuando x tiende a 1. 1 menos 1, 0. Pero ¿qué es lo primero que les dije que deberían de evaluar? El denominador. Porque si el denominador les da 0, entonces prácticamente nos da pauta que el límite no existe, porque la división dentro de 0 no está definida. Entonces, tendría que ver, o me vería obligado a modificar la expresión de manera algebraica para ver si puedo, cambiándole la forma, encontrar el límite. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo 1 al cuadrado, va a ser 1, más 1, 2, menos 2, 0. Aquí el límite no existe, ¿sí? Porque el denominador es 0. A la hora de venir y sustituir tal y como me dan la función, pues ahí el límite no existe. Pero como les decía, así de primas a primeras, nosotros no vamos a venir y decir, bueno, el límite no existe y esa va a ser nuestra respuesta. No. Tenemos que ver si podemos venir y provocar alguna modificación algebraica. Y les decía que las modificaciones algebraicas van encaminadas a realizar factorizaciones o de repente desarrollar un producto notable en los límites que me dan, en las funciones de los límites que voy a evaluar. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esto así. Entonces lo que voy a hacer es reescribir el límite cuando x tiende a 1. Bueno, con el numerador no puedo hacer nada porque ese es un monomio de grado 1
Es un monomio de grado 1. Entonces, cuando tengo monomios de grado 1, ahí lo único que podría yo hacer de repente es un factor común. Pero ahí no tengo un factor común. Entonces, ese monomio no lo puedo factorizar. En el denominador tengo un trinomio cuadrado, pero no es perfecto. Porque si fuera perfecto, entonces el tercer término tuviera raíz cuadrada exacta y el tercer término también debería ser positivo. En este caso, no cumple con dos condiciones de un trinomio cuadrado perfecto, entonces no lo es. Entonces lo voy a trabajar como un x cuadrado más bx más c. Cuando trabajo un x cuadrado más bx más c, conformo dos factores, ¿verdad? El primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Luego, más es este signo, ¿verdad? Y luego, más por menos da menos, que es el segundo término, que es el signo del segundo término del segundo factor. Y ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. Esos dos números son 2 y 1. Dos números que multiplicados me den menos 2. 2 por menos 1 me da menos 2 y sumados me van a dar 1. 2 más menos 1 me dan 1. Muy bien. Entonces ahí ya modifiqué algebraicamente la expresión. Todo me queda factorado, ¿verdad? Y como solo tengo factores, tanto en el numerador como en el denominador, pues yo puedo eliminar todos aquellos factores que sean iguales. O sea, estos dos, ¿verdad? Los operos se convierten en 1. Como que yo tuviera 25 de 1 entre 25, eso es 1. Y entonces, ahora el límite, cuando x tiende a 1, ya no es sobre la función x menos 1 dividido dentro de x cuadrado más x menos 2, sino que va a ser sobre 1 dividido x más 2. Ahí realicé una modificación. Cambié la forma de la función original a esta forma, ¿sí? Y ahora entonces voy a evaluar si el límite existe. Entonces vengo y digo, el límite cuando x tiende a 1 de la función me quedaría 1 dividido dentro de 1 más 2. Es igual a 1/3. Ahí está. Hasta ahí puedo llegar a una conclusión. En mi primera sustitución, que es lo que está en negro, pues ahí, solo con hacer la sustitución en el denominador, yo puedo concluir que el límite no existe. Pero yo no me debo quedar nada más con esa sustitución, sino que tengo que venir y comprobar si efectivamente ese límite no va a existir. ¿Cómo lo hago? Pues modificando la función que me dan originalmente. Y la modificación, como les digo, va en orientación a realizar una factorización o el desarrollo de un producto notable. Siempre. Si luego de que hago esa modificación, resulta que el límite igual sigue sin existir, entonces sí, ahí sí concluyo. Aquí el límite no existe. Pero si no, entonces me va a dar un valor numérico, así como en este caso, que es igual a 1/3, que es el valor del límite. Y aquí está, mira. Esto es, digamos, lo más difícil que puede aparecer cuando estoy trabajando límites. Porque ya todos los teoremas me orientan a realizar nada más una sustitución. Si lo quiero hacer un poquito más formal, pues atiendo los teoremas paso a paso. Pero eso, como ustedes ya se han podido dar cuenta, es un poquito más trabajoso. En cambio, si yo vengo y realizo directamente la sustitución,
pues el resultado va a ser el mismo, solo que en el caso de las funciones racionales, o sea, las que se escriben de forma fraccionaria, tengo que ponerle mucho ojo, mucho cuidado a que el denominador en la primera sustitución no sea cero. Porque si es cero, entonces tengo que hacer una modificación. Y aquí está, mira. Sea el límite cuando x tiende a f de x es igual al límite 1, distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0, siempre observando el denominador. Por ejemplo, aquí, mira, límite cuando x tiende a 5 de x dividido dentro de x menos 5. Entonces, si aquí valúo, me va a caer 5 menos 5 va a ser igual a 0. Y entonces, aunque aquí tenga un 5 arriba, va, porque a la hora de sustituir el 5 a que tiende la variable, va a ser aquí un 5. 5 dividido entre 0, eso no va a existir. Entonces, dice, cada función de los tres ejercicios que aparecen ahí es una función racional, porque todas las funciones aparecen escritas en forma de fracción. Esas son las formas racionales. Dice, puesto que el límite del denominador x es igual a 5, pero el límite del denominador x menos 5 es igual a 0, concluimos entonces, según el teorema 225, que el límite no existe. En el ejercicio A, el límite no va a existir. Así, aquí no puedo hacer ninguna modificación. En este denominador yo no puedo factorizar porque es un binomio de grado 1 y no tiene un factor común. En los binomios es lo único que puedo hacer es sacarles un factor común cuando son de grado 1. Si no tienen factor común, los dejo exactamente igual porque eso significa que no puedo hacer nada con ellos. Entonces ahí lo que me quedan es, bueno, si no puedo venir y hacer una sustitución y ya comprobé que la sustitución inicial me da 0 en el denominador, entonces ahí sí, no hay para dónde. Concluyo de que no existe el límite. Ahora, en el inciso B dice, al sustituir x igual a 5, tanto el denominador como el numerador se hacen igual a 0, dice. De modo que el límite tiene la forma indeterminada, 0 dividida entre 0. ¿Ve? Eso no está definido, está indeterminado, no existe, ¿verdad? Principalmente por esto, ¿ve? Porque el denominador es un 0. Entonces, por el teorema del factor de álgebra, x menos 5 es un factor tanto en el numerador como el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que factorizar la expresión que está en el numerador y la expresión que está en el denominador, y luego de factorizarlas, identificar cuáles son los factores que sean iguales y eliminarlos. Y entonces me va a quedar otra función más sencilla, eso sí, y en esa función voy a sustituir el número al cual tienda la variable. Si luego de eso sigue quedando 0 en el denominador, ya saben, se concluye que el límite no existe. Pero si no queda 0, entonces va a haber una respuesta, que va a depender de la sustitución que voy a hacer. Que eso no la he visto, por eso no les puedo concluir. Bueno, entonces háganme el favor de comprobar esto. Bueno, si yo vengo y digo 5 al cuadrado, 25, menos 5 por 4, 20. 25 menos 20 me da 5. 5 menos 5 me da 0. En la sustitución directa el límite no existe. ¿Qué me queda? Modificar la expresión. Reservan el inciso B y el inciso C, por favor.
Algo está mal en el primer trinomio. Algo está mal aquí. No, el primer trinomio está malo. En el libro está mal. Vean. Este signo está mal, miren. Este signo está mal. Para que un trinomio sea cuadrado perfecto y yo lo pueda concluir de esta manera, debe de cumplir con 4 condiciones. El primer término tiene que tener raíz cuadrada exacta. Aquí es cierto, es X. El tercer término tiene que tener raíz cuadrada. 25 tiene raíz cuadrada, es 5. El término de en medio debe ser 2 veces la raíz del primero por la raíz del tercero. O sea, 2 por X por 5 me da 10X. Pero la otra condicionante es de que el tercer término debe ser positivo, a puro tú. Entonces, aquí está malo, en el libro está mal este signo. Miren, este debe ser positivo para que se pueda cumplir con la factorización. De hecho, yo lo primero que hice fue ver si era un trinomio cuadrado perfecto. Desde el momento en que vi que no, que el tercer término era negativo, ahí yo dije, esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como no es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo voy a descomponer en 2 factores. Y lo empecé a trabajar. Iba a buscar 2 números que multiplicados me den 25 negativo y sumados me den menos 10. Pero resulta que no hay. Entonces puse X menos y X menos por menos da más. 2 números que multiplicados me den menos 25 y sumados me den menos 10. Bueno, pues yo podría agarrar menos 5 más 5 me da menos 25. Pero menos 5 más 5 me va a 0. Entonces no cumple. Situación que no se presentó en el trinomio de abajo. ¿Mira? Formé 2 factores porque sabía que no era un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, X, menos por menos da más. 2 números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 4 son menos 5 y 1. Ahí sí se ajustó bien, miren. Ahí sí se ajustó bien. Pero arriba no. Entonces, ya revisando el libro, vengo y me encuentro con que, bueno, pues esta parte de acá la concluyeron como X menos 5 elevado al cuadrado. Y eso no es cierto. Si esto está escrito así, no es cierto. Esto tiene que estar positivo a puro tú. Entonces vamos a hacer esa modificación. Y lo podemos comprobar para que no dudemos que somos nosotros los que estamos haciendo malas cosas. Si tengo X menos 5 al cuadrado, pues la respuesta va a ser cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que reza la fórmula de ese trinomio. Pero si ahora sí no estamos conformes, podemos agarrar X menos 5 por X menos 5. Más por más da más, X por X, X cuadrado. Más por menos da menos. 5 por X.
¿sí? Ahora voy aquí. Menos por más da menos, 5x, y menos por menos da más, 25. X cuadrado menos 10x más 25. Así debería de ser si yo concluyo la factorización. O sea, ahí el libro se equivocó. Ahí hay un errorcito en ese libro. Entonces le vamos a poner el más para que sí salga. Y si le ponemos el más, entonces ahí sí. Menos por más da menos. Dos números que multiplicados me den 25 y sumados me den menos 10. Y con esa modificación, entonces, elimino los x menos 5. Uno de los x menos 5 que está en el numerador lo elimino con el x menos 5 que está en el denominador. Y entonces ahora la expresión me queda así. Límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 dividido x más 1. Si después de hacer esa sustitución me sigue quedando de que el denominador es 0, entonces ahí sí concluyo que el límite no existe. Entonces a la hora de hacer las sustituciones me va a quedar 5 menos 5 dividido 5 más 1. Este es igual a 0 dividido dentro de 6. Y eso sí existe, es 0. Entonces ustedes pueden concluir en su respuesta. El límite cuando x tiende a 5 de esta función va a ser igual a 0. Pero no concluyen que el límite no existe. Ahí está, miren. Ahí está, la respuesta es exactamente la misma, solo que tomar en cuenta esto, que esto estaba mal, que es positivo. Muy bien, entonces les queda a ustedes hacer este límite. Ese tercer ejercicio, como lo pueden ver ahí, está desarrollado. Ahí sí ya corrigieron esta. Ahí sí ya corrigieron esto. Ya lo pusieron positivo. Bueno, entonces me va a quedar arriba x menos 5 y abajo x menos 5 elevado al cuadrado. El cuadrado del denominador se va con el x menos 5 que está en el numerador y entonces me queda el límite cuando x tiende a 5 de 1 dividido x menos 5. Ahí ya realicé la modificación algebraica porque identifiqué que originalmente como aparecía la expresión, el límite no existía, ¿verdad? Porque el denominador se hacía 0 a la hora de hacer la sustitución. Entonces, con la primera sustitución yo definí que el límite no existe. Entonces vengo y modifico.
Pero resulta que una vez modificado, me sigue quedando que el límite no existe, miren, porque el denominador es 0. A pesar de que yo hice la modificación, a la hora de hacer la sustitución, pues el denominador sigue quedando 0. Si eso ocurre, entonces ahí no me queda de otra que venir y concluir de que el límite no existe. Entonces digo, el límite cuando x tiende a 5 de la función x menos 5 dividido x cuadrado menos 10x más 25 no existe. Ahí sí ya tengo, ahí sí que como quien dice, los argumentos completos para poder venir y concluir que el límite no existe. Pero así de primas a primeras, no. Eso no se vale. Hay que venir y tratar de modificar la expresión para llegar a una buena conclusión. Bien, ¿dudas, jóvenes? ¿Estamos bien ahí? Todo claro. Sí, todo claro. Bien, bueno, entonces nos quedamos aquí el día de hoy. Vean, el día de mañana yo no voy a poder ingresar a clase, tengo un asunto personal que atender, entonces me disculpo de antemano con ustedes. Tampoco les preparé una hoja porque fue algo que sucedió así de rápido, pero les quiero pedir favor de que empiecen a trabajar en la parte de límites de su instructivo de laboratorio. De hecho, esa práctica es la que creo que van a desarrollar esta semana. Entonces, mañana pues no nos reunimos, disculpen, pero no voy a poder. Y nos veríamos hasta el día miércoles en el examen. Los temas a evaluar en el examen, ya les comenté en su momento que iba a ser toda la parte de geometría analítica. Solo esos temas bien. Límites ya no vienen. Entonces, pueden quedarse practicando la parte de los teoremas de límites y ya entonces el miércoles retomamos el examen y la siguiente semana concluimos con esto. Bien, entonces de mi parte es todo, jóvenes. Nos platicamos el miércoles y que tengan buen día. Gracias, Inge. Feliz día. Ingeniero, Gracias, Inge. Feliz día. perdone.